Turín, Italia, 1999. El nuevo técnico de la Juventus, recién llegado de Parma, se dirige a la sede del club. Pasa por la Piazza di Crimea, una plaza bonita con un obelisco en el centro que amaneció grafiteado con este mensaje: un cerdo no puede dirigir. El cerdo obviamente es él, Carlo Ancelotti, que viene de una región, Emilia-Romagna, donde el cerdo es sagrado. Comenzamos bien, piensa, mientras sigue su camino hacia las instalaciones del club. 2 años después, ya a cargo de otro club, el Milan, el insulto se repite. Esta vez desde la cancha, donde los ultras de la Juve, habiendo confirmado a lo largo de 2 años que a ese hijo de campesinos le quedaba grande un club como el suyo, lo reciben con el mismo grito: un cerdo no puede dirigir. Ancelotti, que no suele perder la compostura, les responde levantando el dedo medio. A mí esa frase me rompe las pelotas, dice en su autobiografía. Es una insoportable falta de respeto a la figura del cerdo. Pero su venganza no es solo con un gesto, es con una carrera desde la vereda de enfrente en la que demostró más que nadie que los cerdos pueden ganar campeonatos. Bienvenidos a Gastropolítica. Soy Maxi Guerra y este episodio llega a ustedes gracias a Vermut Flores, el vermut uruguayo que se ganó un lugar entre los mejores del mundo, reconocido en el top 100 de Wine Enthusiast y que ya se disfruta en tiendas y barras de México, Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Australia, Nueva Zelanda y desde ahora también en España. Pueden comprarlo online en el sitio vermutflores.com y si ingresan el código Gastropolítica tienen un 20% de descuento y envío a toda España. Ahora sí, el episodio de hoy. Ancelotti, el cerdo y la copa. Dos amigos caminan por el centro de Río de Janeiro mientras discuten sobre las pocas chances que tiene Brasil en la Copa del Mundo. La portada de un periódico le da la razón al más pesimista. El 72% de los brasileños no creen la posibilidad del sexto título, el esperado Hexa. El diario arrugado se convierte en pelota y comienza eso que ya es un subgénero audiovisual: brasileños jugando al fútbol en lugares inesperados. El spot de la cerveza Brahma para este mundial tiene guiños a aquel de Nike con Ronaldo, Roberto Carlos y Denilson haciendo jugadas imposibles en un aeropuerto. Pero hay una gran diferencia. Aquella selección de 1998 era la gran favorita y la de 2026 llega al mundial arrastrando años de decepciones. Ya son 24 años sin ganar Copa del Mundo. Lo más extraño es que la forma de resolver el problema de identidad de la selección brasileña fue traer a un técnico extranjero. Una jugada inédita para Brasil en una Copa del Mundo. Al final del spot, la calma la trae, cerveza en mano, Carlo Ancelotti. Aquí en Brasil, está liberado acreditar. Está permitido creer. Estoy grabando este episodio en la previa del enfrentamiento de octavos de final entre Brasil y Noruega. Quizá cuando lo escuches, Brasil ya esté en la siguiente ronda, o quizá haya quedado eliminado de la Copa. Esa obviedad podría ser el comienzo de una columna de Mariano Rajoy, pero lo que puedo decir de lo visto hasta ahora es que el partido de 16avos de final entre Brasil y Japón dejó la imagen más reconocible de Ancelotti. El hombre que surfea el caos con una calma sorprendente. Puede estar al borde de un papelón histórico y dar vuelta todo en un segundo sin que se le mueva un pelo. O quizás solo una ceja. Ancelotti no solo es el entrenador con más Champions League en la historia y el único en ganar cada una de las 5 ligas más importantes del mundo. Es la síntesis perfecta del líder calmo. En su autobiografía cuenta que esa calma la aprendió de sus padres campesinos de la zona de Reggiolo, que producían, entre otras cosas, la leche para el queso parmigiano reggiano. Era el mayor ingreso de la familia, pero el dinero llegaba cuando terminaba el proceso de maduración, que podía ser de hasta 1 año y medio. Mientras tanto, cuenta Ancelotti, había que tener paciencia y asegurarse de contar con recursos. Mantener la calma era fundamental y lo aprendí de ellos. Fue una habilidad que me resultó muy útil cuando me lesioné como jugador y que ha sido crucial para mí como entrenador en innumerables ocasiones.
Me ayuda a mantener el control cuando tengo que gestionar una situación y a evitar estallar de ira, por ejemplo, si me siento presionado por la actitud de un jugador, las críticas de los aficionados o de la directiva o el asedio de los medios. Hay que mantener la cabeza fría o estás acabado. Podemos pensar otro entrenador que echa mano a metáforas un poco cursis para explicar el fútbol. Pero hay dos cosas a entender. Primero, que Ancelotti es el entrenador que más utiliza la comida como metáfora, ya sea en entrevistas, conferencias de prensa o incluso en su autobiografía. Y segundo, en la tierra de Ancelotti, el queso es cosa seria. La planificación en torno al queso no era una peculiaridad de la familia Ancelotti. Pensemos que desde 1910 hay un banco de quesos. En una nota para El País, Laura Caorsi cuenta que el banco Credem acepta piezas de queso como garantía cuando otorga préstamos a los productores. La entidad presta entre el 60 y el 80% del valor del alimento y lo conserva bajo custodia en sus propios almacenes. Si el productor incumple con el pago, el banco recupera el dinero vendiendo el queso que ha tenido madurando. El mecanismo se sostiene por el valor económico del producto. Se estima que esos almacenes albergan unos 325 millones de euros en queso. No es raro, entonces, que la rivalidad entre los dos equipos de la zona donde nació Ancelotti, el Parma y la Reggiana, se la conozca como el derbi del queso. Porque de alguna manera la denominación parmigiano-reggiano fue una forma de poner paños fríos a un enfrentamiento muy italiano, el de aquellos que afirman hacer las cosas mejor que su vecino. En Reggio Emilia aman su queso, aunque sus vecinos de Parma se han vendido mejor al mundo, escribe Tony Padilla en su libro Único Grande Amore. En esta ciudad se come queso reggiano. En Parma, en cambio, hablan del parmigiano. Y como se cuenta que en algunas ferias de alimentos productores de una y otra ciudad habían llegado a las manos por el tema, el Ministerio de Agricultura italiano tuvo que poner paz creando una etiqueta que no gusta demasiado en ninguno de los dos lados: el parmigiano reggiano. Omitir una de las dos denominaciones puede levantar todo tipo de pasiones o repudios, como le sucedió a Nicole Kidman al responder un cuestionario de la revista Vogue. What is your favorite food? Homemade warm bread with Reggiano. Inmediatamente se convirtió en una heroína en Reggio Emilia y una villana en Parma, donde apareció un graffiti insultando a la actriz, según cuenta Tony Padilla, quien también afirma que en Reggio Emilia se precian de haber expulsado turistas estadounidenses de restaurantes por pedir queso parmigiano en su ciudad. En ese terreno delicado, Carlo Ancelotti ha salido bien parado. Al final de su gran carrera de futbolista, con pasos destacados en la Roma, el Milan y la selección italiana, Carleto comenzó su carrera como entrenador llevando a la Reggiana a la primera división, la Serie A, y luego guiando al Parma a su mejor campaña en la historia, el subcampeonato de la temporada 96-97. Su gran choque cultural, futbolístico y gastronómico lo tendría fuera de su tierra, en Piamonte. Nunca me gustó Turín, cuenta Ancelotti en su biografía. Era demasiado lúgubre, a un par de galaxias de mi forma de ser. Ellos tan aristócratas y yo el gordito de los tortellini. La Juventus era un equipo que nunca me había gustado. De hecho, es un equipo que probablemente nunca me gustará, en parte por la bienvenida que los iluminados me hacen cada vez que vuelvo. Ancelotti se refiere a la frase con la que comenzamos el episodio: un cerdo no puede dirigir, que durante los 2 años como técnico de la Juve lo acompañó en forma de grafitis, banderas o gritos desde la tribuna. La imagen del cerdo tiene que ver con su carrera de futbolista, donde siempre fue rival de la Juve, pero sobre todo con el desprecio a su lugar de origen, porque Emilia-Romagna no solo es tierra de grandes quesos, es, sobre todo, una región donde el cerdo impregna el día a día. Tortellini, vino y cerdo, mucho cerdo, porque eso era lo que comían las familias campesinas de donde vengo, explica. Criábamos cerdos, los cuidábamos durante 1 año, los sacrificábamos en pleno invierno y luego nos atiborrábamos de cerdo. Era buena carne, la comíamos los 365 días del año y nadie tenía problemas de colesterol. De hecho, si me preguntan, el colesterol se inventó después. Lo que quiero decir es que si pienso en un cerdo, siento que estoy pensando en algo bueno, casi un animal sagrado, como una vaca en la India. El texto está tomado de la autobiografía de Carlo Ancelotti. Tengo la versión en inglés y en italiano. Obviamente la italiana tiene más gracia que la inglesa, ya desde el título.
En inglés es Carlo Ancelotti y como subtítulo Los juegos hermosos de un genio ordinario. En la portada se lo ve con un buzo de entrenamiento del Chelsea, equipo con el que acababa de ganar la Premier League y la FA Cup al momento de publicar el libro. Everything is okay. We are very happy. I think that we did a fantastic season. Fantastic victory. En la versión italiana todo tiene un poquito más de gracia. Es un primer plano de Carleto levantando la ceja, con cierto aire de cartel de comedia romántica. Pero lo bello es el título, Preferisco la copa, es decir, prefiero la copa. Tan eficaz como difícil de traducir porque hace referencia naturalmente a las copas en el fútbol, pero también a la copa, un embutido curado elaborado con el cuello del cerdo, típico de varios municipios de Emilia-Romagna, principalmente de Parma. Tras 2 temporadas sin títulos, Ancelotti es despedido de la Juventus. Lo contrata el Milan y se consuma la venganza del cerdo. Tutto sospeso in attesa del tiro di Shevchenko. Ci si gioca tutto qua. Shevchenko contro Buffon. Merck controlla, può partire. Shevchenko, tiro ed è rete! 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 Il Milan è campione d'Europa! Il Milan è... Vence a la Juve en la final de la Champions League en la ciudad de Manchester. Apenas llegó a Italia, Ancelotti fue a visitar a 2 amigos de Parma, hinchas acérrimos de la Juventus. Cuenta que compró 2 salami, los envolvió para regalo con un bonito lazo y los entregó en persona con esta dedicatoria. Para ustedes, los salami. Yo me quedo con la copa. Saben cómo soy, casi siempre me como la copa, escribe, pero cuando puedo, la gano. Con la fuerza de mi familia, con la filosofía que viene de mi tierra, cerdo y tortellini. Al final, por mucho que des vueltas, siempre vuelves al punto de partida. Incluso en sus primeros días en el Milan tuvo esas controversias culinarias. En un momento había mucho enojo en la hinchada por su insistencia en colocar a Clarence Seedorf como titular. Desde la tribuna le gritaron que se vuelva a Parma a comer tortelines, y Carlo respondió con un sonoro bafanculo. No estaba defendiendo a Seedorf, cuenta. Es solo que no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo alguien insulta a los tortellini. Decía antes que es difícil pensar en un entrenador que use tantas referencias culinarias. De Zinedine Zidane, por ejemplo, dice que la forma en que usaba su pie era como si estuviera untando mantequilla en una rebanada de pan. De Edgar Davids, aquel centrocampista eléctrico de trenzas y lentes, dice que le encantaba trabajar duro, pero odiaba correr. Así que cada día tenía que inventar nuevos ejercicios de entrenamiento específicos con la pelota. Era como darle medicina a un niño. Si le das una cucharada, la escupirá. Si la escondes en una cucharada de Nutella, las probabilidades son mejores, explica Ancelotti, y la verdad que me siento estafado porque nunca en mi vida me dieron Nutella para bajar un remedio. Más allá de las imágenes, hay un patrón que se dibuja y es que el liderazgo tranquilo de Ancelotti tiene que ver con el liderazgo gastronómico. Uno de sus superpoderes es llegar a vestuarios rotos, llenos de grandes nombres, grandes egos, y tener la flexibilidad suficiente para reconstruir las relaciones y llevar adelante sus ideas. Y esa construcción muchas veces la hace desde la cocina. En el Milan, lo primero que le agradeció el director deportivo fue el cambio en la alimentación casi militar que había dejado el entrenador anterior. Fatih Terim lo ignora, dice Ancelotti, pero el motivo de su destitución en el Milan fue principalmente de índole culinaria. Ancelotti trajo aire fresco en forma de culatello, otro embutido de su tierra. Hoy, con 66 años, siendo el técnico más ganador a nivel de clubes, se enfrenta a un desafío enorme. Es el primer extranjero en dirigir a Brasil en una Copa del Mundo. Y si bien el historial ganador de Ancelotti sería suficiente para abrirle las puertas de cualquier selección del mundo, su llegada no fue fácil de digerir. E essa contratação do Ancelotti, amiga, inicialmente desagradou a quem? A muita gente, mas também ao Lula, que disse estrangeiro não vai resolver o problema do Brasil. Ninguém gosta. Estamos escuchando a la periodista brasileña Marina Díaz. Este es un extracto de un podcast que me gusta mucho, Tú hace tanto, en el que conversa con otra gran periodista, Carol Pires. Marina cuenta que esa desconfianza inicial llegó también al presidente Lula, quien declaró que un extranjero no iba a resolver el problema de Brasil. Pero Ancelotti, como dicen en Brasil, no es un gringo cualquiera. Marina lo entrevistó para un perfil en el Washington Post y cuenta que dentro de sus estrategias para liderar Brasil había algunas obvias, como mudarse a Río e ir a clases de portugués, pero otras particulares, como ir a los carnavales de Bahía, Río y Sao Paulo,
y sobre todo frecuentar churrascarías para empezar a comer como un brasileño. Vai em churrascaria uma vez por semana para testar linguiça, tulipinha de frango, né? Para ficar ali bem nas comidinhas. Para ver se muda a composição corporal dele, ele se abrasilera un poco. En el artículo, Marina destaca todos estos movimientos como algo clave para cambiar la visión de sus detractores en Brasil, incluido el presidente. Lula ya cambió la suya, escribe. Recibió a Ancelotti en el Palacio Presidencial en enero y se mostró animado por el esfuerzo del entrenador por integrarse a la cultura. También reemplazó el retrato oficial en la sala de espera fuera de su oficina con una imagen en la que sostiene el trofeo de la Copa del Mundo. En la mesa, Ancelotti puede hacerse entender con Silvio Berlusconi, Florentino Pérez o Lula y disfrutar de los embutidos de su tierra. Pero solo en la cancha se verá si esta vez consigue, contra todo pronóstico, la copa que prefiere. Gastropolítica es un podcast escrito, narrado y editado por Maxi Guerra. Pueden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse los próximos episodios de la nueva temporada.